En 2021, Inter le pidió a sus jugadores que no recibieran 2 meses de salario para evitar la quiebra. En esa temporada tendrían la peor pérdida económica de su historia, 239 millones de euros. Pero apenas 4 años más tarde, no solo lograrían revertir la situación, sino que obtendrían una ganancia neta nunca antes vista. La gran pregunta es, ¿qué cambió para que esto sucediera? Y más importante aún, ¿por qué lo mejor todavía está por llegar? El punto de partida de este recorrido es el 15 de octubre de 2013. Aquel día se dio a conocer que Massimo Moratti, dueño del club desde 1995, vendería la institución al indonesio Erick Thohir. La razón no tenía que ver con una oferta imposible de rechazar. Moratti es fanático del Nerazzurri y lo último que quería era perderlo. El cambio respondía a una realidad mucho más dolorosa. El equipo había quedado totalmente relegado respecto a las grandes potencias y el bolsillo del italiano ya no era suficiente para sostenerlo. Como lo vimos en varios videos del canal, durante la década de los 90 y una parte de los 2000, la Serie A sí era considerada la liga más poderosa del mundo. Los mejores futbolistas del planeta estaban allí, desde Maradona y Zidane hasta el fenómeno Ronaldo. A nivel deportivo, entre el 89 y el 98, 9 de las 10 finales de Champions League tuvieron presencia italiana. A nivel económico tampoco quedaban dudas. Entre 1952 y 1992, los clubes de este país batieron 15 veces el récord del fichaje más caro del mundo. En lo que a Moratti respecta, durante su estadía en el Inter, también hizo increíbles contrataciones como la de Crespo, Cannavaro, Adriano, Ibrahimovic, Milito y Eto'o. Se cree que en los 18 años que estuvo al mando puso más de 600 millones de euros de su propio bolsillo. Gracias a varias de aquellas incorporaciones y la mente de este señor, en 2010 tocaron el cielo con las manos al conseguir por primera vez en la historia italiana el triplete de Serie A, Copa Nacional y Champions League. La imagen del capitán Javier Zanetti alzando el orejón en Madrid quedó inmortalizada. Era la primera Copa de Europa del club desde 1965. Lamentablemente, también sería la última hasta el día de hoy. No solo del conjunto de Milán, sino de cualquier italiano. La época de ser la liga más rica del mundo había quedado atrás. Las inversiones extranjeras en Inglaterra y el gran crecimiento comercial de otros gigantes como el Real Madrid, Barcelona y Bayern Múnich desplazaron por completo la dominancia de la Serie A. Los números que se necesitaban para competir frente a ellos eran diametralmente distintos. Por eso, con el mayor de los dolores, en 2013 Massimo Moratti le entregó las llaves de la institución a Erick Thohir. Quizás los casi 300 millones de euros que recibió a cambio le sirvieron de consuelo. El indonesio representaba a una nueva generación que veía el fútbol más como un negocio global que un juego de pasiones. Su intención era gastar de manera más eficiente al mismo tiempo que incrementaba los ingresos por patrocinadores y la oferta de productos. La venta de camisetas en el estadio, por ejemplo, puede ser una gran fuente de dinero. Respecto a eso, siempre me imaginé que manejar los cobros de una tienda física era un caos. Por un lado la caja, por otro el control de las unidades, integrar todo eso en un único lugar y que funcione de manera simple y fluida me parecía imposible. Pero la realidad es que no debería ser así. Y déjenme decirles que no lo es gracias a Odoo, el sponsor de este video. Odoo reúne todas las áreas de su negocio en un solo sistema a través de aplicaciones que trabajan juntas. Una de las que más me sorprendió es justamente la de punto de venta. Con ella pueden manejar la caja de su local desde un solo lugar y es increíblemente versátil. Funciona en tablet, notebook o cualquier dispositivo. Simplemente entran desde el navegador y listo, ya están cobrando. Incluso si se cae internet, el sistema sigue funcionando. También es ideal si tienen distintas sucursales o si quieren combinar ventas online y físicas. Alguien podría comprar en su e-commerce y luego retirar el producto de manera presencial. El sistema les notificará y ustedes podrán esperar al cliente ya con el pedido listo. Lo mejor es que como las distintas aplicaciones de Odoo están conectadas, cada venta se descuenta automáticamente del inventario, genera la facturación correspondiente y se registra a nivel contable. No hace falta volver a cargar nada a mano ni reconciliar distintos sistemas. Todo está pensado para que ustedes se enfoquen en lo más importante, sus clientes. Y una aclaración importante. La primera aplicación que elijan es totalmente gratuita de por vida y sin límite de usuarios. Así que si quieren profesionalizar la caja de su negocio, ingresen al link de la descripción o también pueden escanear este QR y comienzan ahora mismo. Muchas gracias Odoo por ser el patrocinador de este video. Volviendo al Inter y Thohir, el público lo veía como el dueño necesario para que el club se adaptara a los nuevos tiempos. Y la realidad es que este hizo lo que se esperaba, cuidar las cuentas y buscar nuevas vías de ingresos para la institución. El problema fue que descuidó lo más importante, el rendimiento del equipo. Sin eso, nada de lo que haga fuera del campo de juego tiene sentido. El Nerazzurri pasó de ganar 5 scudettos seguidos entre 2006 y 2010 a quedar quinto y octavo en los 2 primeros años del indonesio al mando. Para 2016 quedaba claro que si el club quería volver a ser competitivo, ya no solo en Europa sino dentro de la propia Italia, entonces necesitaría muchísimo más dinero del que tenía. La llamada buena gestión no era suficiente, y es en este punto donde se comenzaron a ver los verdaderos problemas. En aquella época, si había un país que estaba haciendo lo imposible para entrar en el fútbol, ese era China. El gobierno había declarado este deporte como una prioridad para su desarrollo e impulsó increíbles inversiones, no solo en su propio territorio, con la ahora fracasada Superliga China, sino también en el exterior.
Así fue como apareció Sunning Holding Group, una de las cadenas de electrodomésticos más grandes de su país. Esta tenía a disposición todos los recursos que el Inter necesitaba, por lo que en junio de 2016 desembolsó 270 millones de euros para adquirir casi el 70% de la institución. La clave para el conjunto de Milán es que no significaba únicamente una inyección de dinero, sino también la posibilidad para destrabar grandes negocios en esa región del mundo. En primer lugar, la propia Sunning se posicionó como uno de los sponsors más importantes. El centro de entrenamiento pasó a llamarse Sunning Training Center y sus productos comenzaron a figurar en distintas partes del club. A ellas se le sumaron otras como Fulcher Holdings, Yixin Jige, Donkey Mother e Imedia. Gracias a todo eso, la facturación de la institución aumentó unos 80 millones de 2016 a 2017. Para 2019, las empresas chinas ya aportaban prácticamente 100 millones de dólares. En cuanto a lo deportivo, el punto flojo de la gestión de Tohir, la nueva gerencia también tuvo el impacto deseado. De repente comenzaron a llegar grandes nombres. Antonio Conte en el banco de suplentes y futbolistas como Lukaku y Antonio Candreva son algunos ejemplos. Hasta aquí la estrategia pareciera estar funcionando. Consiguieron dinero que se tradujo en jugadores que finalmente impactó en el buen rendimiento dentro del campo de juego. Para 2019 terminaron cuartos en la liga y en 2020 fueron subcampeones. Sin embargo, había una trampa y era la increíble dependencia que estaban generando respecto al territorio asiático. En términos generales, si el lugar que te está dando todo empieza a sufrir, entonces uno también lo hará. Y exactamente eso le ocurrió al Inter. En marzo de 2020 se desató una pandemia mundial y China fue uno de los países más afectados. Si además tenemos en cuenta que el gobierno endureció las restricciones al comercio exterior, entonces el resultado al que llegaremos es la desaparición total de las marcas que patrocinaban al equipo. El ingreso comercial proveniente de China bajó de 97 millones en 2019 a apenas 3 millones en 2022. Hasta la misma Sunning tenía los negocios totalmente frenados, a tal punto que el club que poseían en su país, Yangshu FC, fue desmantelado por completo apenas un año después de ganar la Superliga. El Inter, al igual que el resto de la industria del fútbol, también sufrió el impacto de la pandemia. Sus ingresos provenientes del estadio bajaron de 47 millones en 2019 a apenas 2 millones en 2021, es decir, prácticamente nulo. Giuseppe Marotta, CEO de la institución por aquel entonces, dijo que el COVID-19 impactó gravemente un negocio que de por sí ya era difícil sostener. Así, ante una situación interna deplorable y dueños incapaces de cubrir los agujeros, el Nerazzurri tuvo el peor año de su historia en términos económicos. Con una facturación total de 354 millones y gastos por 593 millones, la pérdida antes de impuestos fue de nada menos que 239 millones de euros. Una verdadera locura. La situación era tan delicada que en la primavera de 2021, Sky Sports de Italia reportó que el presidente de la institución, Steven Zeng, le pidió al cuerpo técnico y jugadores que renunciaran a 2 meses de salarios para aliviar la situación. Aquí no me refiero a cobrarlos más tarde, sino a perderlos por completo. Y no se trataba del primer favor, los futbolistas ya habían diferido varios pagos. Increíblemente, así como dijimos que en lo económico fue el peor año de su historia, en lo deportivo era completamente diferente. Luego de 11 años, volvieron a consagrarse campeones del torneo local. Esto llegó como una gran bocanada de aire en medio de la crisis. Y como saben quienes ven nuestros videos desde hace tiempo, el buen rendimiento en el campo suele traer beneficios financieros en las temporadas siguientes. Por esa razón, Sunning tenía la esperanza de que la situación mejore, así que en vez de claudicar ante los claros problemas que estaban teniendo, decidieron ir por la heroica y tratar de recuperar la situación. En primer lugar, llevaron a cabo un gran trabajo en el recorte de los gastos. Marotta lo dejó claro, ahora el principal objetivo es reducir costos. Eso implica los salarios, que tienen un gran impacto, y luego debemos hacer lo mejor que podemos con los recursos disponibles. Romelu Lukaku, elegido MVP de la temporada 2021, fue vendido por 115 millones de euros al Chelsea. Hakimi hizo lo propio con el PSG por 60 millones y otros jugadores siguieron un camino similar. Lamentablemente, el ajuste no fue suficiente y seguían necesitando dinero, sobre todo para cubrir compromisos que habían asumido antes del desastre. ¿Y qué alternativa hay en dicha situación si el dueño no puede aportarlo de su propio bolsillo? Pedir prestado. La módica suma que requerían era de 275 millones de euros. Había que encontrar a alguien que quisiera dárselos. Para comprometerse con un equipo que no tenía grandes expectativas de devolver los fondos, las condiciones debían ser más que atractivas. Aquí es donde aparece Oaktree, una compañía estadounidense comúnmente conocida por otorgar préstamos de alto riesgo, es decir, con una baja probabilidad de recuperar el dinero. Esta le dio a Sunning los fondos que necesitaba para el Inter, pero con una gran condición. Si no devolvían los fondos a tiempo y con una tasa de interés cercana al 12%, entonces ellos se quedarían con la propiedad del club. Adivinen si eso no fue exactamente lo que sucedió. Durante los años siguientes de los chinos al mando después de la tragedia de 2021, los resultados deportivos continuaron estando allí. Mientras que en 2022 ganaron
ganaron la Copa de Italia y quedaron segundos en la Liga, en 2023 alcanzaron nada menos que la final de la Champions League. Gracias a esto, los ingresos pasaron de aquellos 354 millones de 2021 a 396 millones en 2023, aunque una vez más no fue lo suficientemente bueno. La institución continuaba gastando más de lo que le ingresaba. Si bien la pérdida no fue tan grave como la que tuvieron durante la pandemia, la cuenta seguía estando en rojo. Así llegó 2024, el año en el que tenían que devolverle el favor a sus amigos de Estados Unidos. Para ese momento, la cifra a pagar ya se había incrementado a 395 millones de euros y Sanning simplemente no los tenía. Con lo cual, el 20 de mayo de aquel año, Oktri ejecutó la garantía y pasó a ser el dueño mayoritario de la institución. De esa manera, Inter se convirtió en otro de los numerosos conjuntos italianos en pasar a manos estadounidenses. Una tendencia bastante parecida a la que vivió la Premier League, nada más que una década después. Ni bien llegaron, los nuevos dueños dejaron en claro que su intención era balancear las cuentas. Alejandro Cano, director de Oktri, dijo: "Nuestro enfoque inicial es la estabilidad operativa y financiera. Tenemos gran respeto por el equipo de gestión del Inter". Este planteo, de hecho, suena bastante similar al que hizo Tohir en 2013. La clave fue que, a diferencia suya, en este caso, los resultados deportivos sí acompañaron. Para empezar, semanas antes de asumir el mando, el conjunto volvió a coronarse en la Serie A. Fue aquel trofeo el que sentaría las bases para el mejor año de su historia. No en términos deportivos, allí se quedaron en la puerta de todo, segundos en la Liga y finalistas en la Champions League. Me refiero a nivel económico. El club registró ingresos por nada menos que 567 millones de euros, incrementando un 20% lo del año anterior y registrando la mejor marca de su existencia. Más importante aún, por primera vez en muchos años, los gastos no superaron a los ingresos. En vez de la pérdida de 239 millones que se vio en 2021, obtuvieron una ganancia de 50 millones. Sí, el Inter ganó dinero al final del año. Una verdadera locura. Lo dijo el propio Marotta. Esto es un hito histórico. Por primera vez en la historia moderna del club registramos una ganancia neta positiva. Y expandió: estos resultados económicos reflejan una estrategia clara y responsable basada en la sustentabilidad, eficiencia operativa y maximización de nuestros recursos. La principal razón del éxito fueron justamente los resultados deportivos. Mientras que en 2024 los octavos de final del Campeonato Europeo le otorgaron 66 millones, se estima que haber llegado a la final en 2025 les brindó 134 millones, más del doble. Los ingresos por patrocinadores también mejoraron considerablemente. Apoyado en importantes renovaciones con Nike y Betson, estos pasaron de 147 a 175 millones. Finalmente, el estadio también mejoró su participación, subiendo de 75 a 104 millones. El buen rendimiento en Champions le otorgó más partidos de local y además aumentaron el precio de los tickets entre 12 y 23% dependiendo del sector. Ahora bien, ustedes probablemente se estén preguntando, ¿estas mejoras son suficientes para en un futuro poder conquistar Europa? Muchos opinan que sus dos finales de Champions League responden más bien a partidos puntuales que a un buen rendimiento generalizado, que los resultados estuvieron por encima de lo que merecían. A nivel económico, es cierto que tienen un largo recorrido si quieren compararse con los más grandes del continente. Según el ranking de Deloitte, que refleja a los conjuntos con mayores ingresos, los 391 millones que facturó en 2024 solo le alcanzaron para quedar en la posición número 14, representando apenas un 37% de los 1.045 millones del Real Madrid. Con lo cual necesitarán más que una buena temporada para mejorar estos números y así poder competir por fichar a los mejores jugadores del mundo. Sin embargo, la realidad es que están pasando cosas que definitivamente los acercarán a ese objetivo. Lo más importante es, sin dudas, el estadio. Desde 1947 que Inter disputa sus partidos de local en el mítico San Siro, y si bien tiene una gran capacidad, superando las 75.000 personas, le pertenece al Estado y desde hace tiempo que no se realiza una remodelación considerable. Paolo Maldini, leyenda del Milan, equipo que también disputa allí sus encuentros, dejó en claro la problemática. Jugar en San Siro es hermoso, los recuerdos también lo son, pero se está quedando un poco fuera de la época para las ambiciones de clubes como Inter y Milan. Si miramos lo que ingresa únicamente por esta vía, aquellos 104 millones que obtuvo el Nerazzurri se quedan increíblemente cortos al compararlo con los casi 300 millones del Real Madrid y el Bernabéu. Por eso, desde hace años que ambos están impulsando distintas alternativas para cambiar la situación. En 2019 se lanzó el proyecto Nuovo Stadio Milano, en el que ambos equipos proponían construir un nuevo recinto pegado al San Siro. Lamentablemente, la alcaldía frenó el proyecto, alegando que se trataba de un recinto histórico. Las autoridades comenzaron a impulsar la protección del segundo anillo, que había sido construido en los años 50 y que por lo tanto tenía cierto valor histórico. Todo aquello afectó negativamente la posibilidad de demoler el San Siro. Por esa razón, en 2023, los conjuntos comenzaron a explorar la posibilidad de irse del Giuseppe Meazza y construir cada uno su propio estadio. El del Inter estaba pensado para la zona de Rossano. Esto tampoco funcionó debido a los elevados
elevados costos y a que la afición declaró abiertamente que preferían quedarse en el mismo barrio. La situación parecía un callejón sin salida, hasta que llegó el 30 de septiembre de 2025. Aquel día, el Consejo Municipal de Milán llevó a cabo una nueva votación acerca de la potencial venta del terreno y el estadio. Los compradores serían, obviamente, los dos clubes. Increíblemente, la misma culminó con 24 votos a favor y 20 en contra, es decir, se había aprobado. De esa manera, por la módica suma de 197 millones de euros, por fin los equipos pasarían a ser dueños del lugar y ya tenían lista la gran propuesta de lo que sería su nuevo hogar. Marotta declaró que será un largo viaje y tampoco podemos olvidar todo lo que San Siro nos dio a lo largo de las décadas. Sin embargo, la necesidad por un nuevo estadio es una prioridad absoluta. Obviamente, nada de esto es gratis. El costo sería de nada menos que 1.200 millones de euros y estaría listo para 2031. La idea es que pueda formar parte de la Eurocopa 2032 que Italia organizará junto a Turquía. La compañía encargada de llevar a cabo el proyecto será Foster & Partners, quien también tiene la futura remodelación del Old Trafford del Manchester United. En este caso, se espera que el recinto tenga capacidad para 71.500 personas. Probablemente alguno haya notado que dicha cifra está por debajo de lo que ofrece el San Siro tal cual está ahora. Esto es así dado que la gracia de los nuevos estadios no pasa únicamente por su capacidad, sino también por todo lo que lo rodea. De hecho, ya no se habla de un recinto, sino de un complejo. El de los equipos milaneses, por ejemplo, tendrá un hotel, un shopping, un museo, área médica, centro de entrenamiento y oficinas ejecutivas. Esta obra será la piedra fundamental sobre la cual el Inter planea construir su gran vuelta a lo más alto de Europa. Marotta lo tiene claro. Sin un recinto que cumpla con los estándares europeos, nos cuesta mucho competir con otros clubes. Económicamente, la brecha es significativa en términos de ingresos, hospitalidad y recepción. Esa última parte es clave porque ya no se trata solo de vender más entradas y más bebidas, sino también de impulsar las demás vías de ingresos. Un gran recinto mejora considerablemente la imagen del equipo, permitiéndole después firmar mayores contratos de patrocinio. Ciertamente falta mucho para que se concrete y un montón de cosas pueden pasar hasta 2031, pero de lo que no hay duda es que han destrabado algo que lleva años impidiéndoles dar el salto hacia adelante que necesitan para volver a ser el Inter que todos vimos alguna vez. No olviden suscribirse y cualquier comentario que quieran hacer lo vamos a leer. Nos vemos la próxima.